Primicia, señores. El presidente Abinader le mandó su abogado Antonio Espaillat para que le resuelva el lío del jet set. ¿Esto quiere decir que Antonio amarró con Luis Abinader? Yo voy a darles mi punto de vista, porque no es tan simple como se ve. En primera instancia, lo que uno puede inferir, y es lógico, ¿no? Es pensar que la presencia de Jorge Luis Polanco en la barra de la defensa de Antonio Espaillat implica directamente un amarre con Luis. Hasta yo lo pienso. Hay un entendimiento. Es una persona muy cercana al presidente. Y para los que no lo conocen o no lo recuerdan, es simplemente reflexionar, remembrar, ¿no? ¿Quién fue el abogado que acompañó a Milton Morrison en la rueda de prensa aquella cuando señaló que el apagón semafórico lo había hecho Transcorp Latam? ¿Ustedes recuerdan? Milton recién nombrado en el Intran. Ahora, Milton se erigió en creyente, se creyó en contra de Jochi Gómez y Transcorp Latam. ¿Qué pasó con ese proceso? Todo está en un limbo. Sin embargo, la presencia del abogado del presidente ahí, yo decía en ese momento, eso implica un manejo de crisis legal. El presidente mandó su emisario, su abogado, a resolver ese lío. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Vinieron en sometimiento, se llevaron a Hochi, se llevaron a Hugo, lo callaron a los dos, soltaron a Hochi, soltaron a Hugo, y eso ha quedado en el olvido. Se resolvió. Se resolvió ese tema, no se ha vuelto a hablar de eso. Y ahora pasa lo propio. Cuando vemos a un Jorge Luis Polanco, un abogado de confianza del presidente, a la sazón, el cazarrecompensas del gobierno. Ustedes recuerdan también que Jorge Luis Polanco se dio a conocer por dos cosas. Primero, porque el presidente, al ser una persona de él, de su confianza, un abogado de confianza que ha trabajado con el presidente Abinader, lo designó como encargado de la comisión o del equipo de juristas responsable de recuperar el dinero robado. Ese dinero que se robaron funcionarios PLDistas en sus actos de corrupción que son perseguidos por el Ministerio Público, no, ellos tienen la misión de recuperar lo más posible ese dinero robado. Evidentemente con su comisión, porque no van a trabajar de gratis. Un trabajito cómodo y bueno para un colega, para un amigo. También sonó, y esta es la segunda forma en la que sonó mucho y la gente conoció mucho de Jorge Luis Polanco, es que se evidenciaba que era el hombre que era el presidente del Ministerio Público. Una persona apartidaria, pero de Luis, que pudiera asumir el Ministerio Público y que la gente no iba a rechazar por el simple hecho de que era una pieza política de ningún partido. Sin embargo, el presidente no contó con que iba a pasar lo que pasó, que lo quemaron. Se filtraron las informaciones de los acuerdos que estaba llegando esa comisión que dirigía Jorge Luis con los imputados en los casos de corrupción, obviamente imputados que no eran políticos del PLD, eran imputados que estaban dentro del expediente pero que eran empresarios. A esos se llegaba a un acuerdo, devolvían dinero y acusaban a los funcionarios PLDistas porque eran el objetivo de la persecución política del lawfare, que también lo he hablado cantidad, ¿no? En este mismo espacio. Ahora bien, ¿qué es lo que se interpreta mediáticamente? Y es evidente. Bueno, si el abogado del presidente Luis Abinader está ahora en la bancada de Antonio Espaillat, quiere decir que hay un entendimiento entre Antonio y Luis. Quiere decir que de alguna manera amarraron la chiva, como diría Hipólito. ¿Y qué amarraron? Impunidad. Eso es lo que deduce cualquier persona que ve esto. Bueno, después nos dirán que no. No se pueden negar ahora. Porque inclusive aquellos que le daban el beneficio de la duda a Antonio, de que hay muchos que están elucubrando, ¿no? Con el rumor, especulando. Bueno, eso es civil, pero también es penal. No solamente civil. No, que si no fuera, si fuera mía la empresa, la discoteca, yo estuviera preso. Si fuera los foques, lo hubiesen buscado preso. Es lo que dice Santiago, atacando a Antonio. Ahora, y cuando usted ve, dice, bueno, mírelo ahí. Si tuvieron que descaradamente, sin cuidar las formas, poner ahí una pieza clave que evidencia una cercanía entre el Antonio Espaillat y el presidente Luis Abinader, es que hay no solamente un amarre, vámonos a lo otro.
a lo que yo interpreto, es que hay una especie de acuerdo de impunidad. Entonces, mediáticamente, esto es una confesión de Antonio. Mediáticamente, esto es una admisión de que hay irregularidades que pudieran devenir en una persecución penal en contra de Antonio Espaillá. Eso es lo lógico que uno va a analizar. ¿Y qué yo digo? Bueno, no es tan simple como eso. Y paso a explicarme. Hay cosas que se ven, cosas que no se ven. Y en política nada es fortuito, señores. Nada es fortuito. El hecho de que Jorge Luis Polanco esté ahí en la defensa de Antonio Espaillá, aunque se vea feo en la forma que se ve y que se entiende que es lógico, ¿cómo yo lo interpreto? Leyendo entre líneas, viendo más allá, un poquito, tratando de ver un poquito más allá de la curva y siendo objetivo totalmente. ¿Qué implicaciones hay en la tragedia del 10C? Antonio no es el único. Antonio Espaillá es una de las familias poderosas que está implicada ahí. Pero también en la familia Grullón. Los hijos de doña Mela Grullón y el difunto, que es Alejandro, que está su hijo Eduardo, que falleció. Está su hija Alexandra, que estaba casada con el hijo de Eduardo Estrella. ¿Cómo el presidente le explica, por ejemplo, a la familia Grullón que está amarrando con Antonio Espaillá algún pacto de impunidad? ¿Cómo le explica el presidente Abinader, sin siquiera un pataleo, al mismo Eduardo Estrella, que es su empleado, es ministro de Obras Públicas, su aliado? ¿Cómo le explica a Eduardo Estrella, que está amarrando con Antonio Espaillá, una especie de impunidad con el fallecimiento también de su hijo? ¿Cómo? O sea, no es tan simple, señores, como venir y que, bueno, ya Antonio amarró con el presidente, se le pusieron a Jorge Luis. Más bien, eso significa que el presidente Abinader puso ahí en el centro del control, puso un huevo en todas las canastas, puso una pieza allá y una pieza acá. Él tiene la pieza en el Ministerio Público. Él es el jefe del Ministerio Público. Él fue el que puso a Jenny. Y olvídense esa vaina, que la propusieron, que se pusieron de acuerdo. Bulto todo. El que manda en el Consejo Nacional de Magistratura es el presidente de la República. Mandó Hipólito en su momento, mandó Leonel, mandó Danilo y ahora manda Luis. Y Luis puso al presidente del Constitucional. Y Luis puso al de la Junta. Se lo puso Leonel, pero lo puso Luis. Lo puso Luis. Y al procurador, la procuradora, las dos, las puso Luis ahí. Vamos a estar claros. Entonces, si el presidente tiene el control e información directa de lo que está pasando ahí, para garantizarle, escuchen bien el término, garantizarle que ese proceso sea, que lo que arroje es lo que hay, no solamente a Antonio, a la familia Grullón, a Eduardo Estrella, a la familia de Rubí Pérez, Dotel, inclusive una pareja francesa de un funcionario francés que estaba ahí, de la embajada, que hay países internacionales mirando ese proceso. El presidente necesita tener control de eso. Control. Ok. Antonio, ¿qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres? ¿Cómo te apoyo? No, presidente. Sálveme. No, sálveme no. Porque ahí está el proceso. Ahí están los hijos, la familia Grullón. Que esa gente tú no lo indemnizas con 3 pesos o con 3 millones de dólares, con 100. Esa gente dinero no necesitan. Si todo el mundo a ellos, ¿cómo tú resuelves? Devuélveme mi hija y mi hijo. Lo que te van a decir. Entonces, esa gente no quiere, bueno, yo quiero cierre. Yo quiero que me expliquen qué fue lo que pasó ahí. Si Antonio tuvo que ver negligentemente o si fue un accidente. Y Eduardo Estrella, lo mismo que le pide el presidente. Presidente, yo lo apoyo. Usted es mi presidente. Yo voy a votar por usted porque usted diga que quiere en el 28. Ahora fue mi hijo que falleció, presidente. Usted me debe eso a mí, que soy leal con usted, presidente. Esclarecerme qué es lo que pasa ahí. La única forma que tiene el presidente de la República de garantizar eso es teniendo información de primera mano, de todos lados. Entonces, yo pienso que el presidente le plantea a Antonio, bueno, yo lo que hay. Tu abogado va a ser una gente que yo confíe. Mía, que la información que me pase no sea convenientemente para ti, sino que me diga qué es lo que hay de verdad. Y cómo tú te estás defendiendo de lo que te estás defendiendo.
si es con verdad o con manipulación o con mentira. Para cuando yo diga a la familia Grullón, miren, fue esto que pasó, esa familia me crea y no me haga un lío en mi gobierno. Pero cuando yo diga a Eduardo Estrella, esto fue lo que pasó, y a la familia Rubiperia y al gobierno francés, fue esto lo que pasó, y estadounidense, porque ahí murieron un sinnúmero de personas que, ustedes saben el rumor. El rumor dice que no fueron 231, que pasaron a 400. Tengo una fuente que me dice ahí que trabajó patología de esa vaina diciéndome, bueno, esa es la cifra oficial, pero yo vi más de 400 autopsias. Me dicen, para que ustedes vean cómo va esto. Entonces, en esa tesitura, tiene sentido que el presidente, estratégicamente, olvídese del debido proceso, olvídese de lo ético, no. El presidente, yo necesito información fidedigna, yo necesito poder transparentemente brindar la información a todos los implicados, que son gente de poder, y que no se convierta esto en un problema. Y yo le voy a poner un ejemplo simple de lo que puede ocasionar un enfrentamiento así. Antonio Espaillá, que no solamente es la cabeza y la cara del Jet Set, también es el CEO del grupo RCC Media, presidente de RCC Media. ¿De dónde vino eso? Ese empoderamiento vino de un enfrentamiento entre un presidente y un banquero dueño de medios, Ramoncito Báez Figueroa, con el caso Marín. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo repercutió eso en el país? No voy a entrar en detalle porque ustedes lo saben, cómo repercutió. Y eso no lo quiere ningún presidente. Aunque Puerto lo dio para allá, en su foro interno, ustedes preguntan, ¿él está arrepentido de eso? Por más que diga, no, yo hice lo que tuve el valor, mentira. De haber sabido las repercusiones de eso, a la magnitud que la tuvo, no lo hubiese hecho. Pero lo hizo. Ahora, Luis Abinader está viendo eso. Y yo decía en otro corte que el hecho de que Antonio Espaillá dijera públicamente que se pone a disposición de la justicia para que se investigue es un buen paso. Porque manda el mensaje de que él no quiere usar injerencias de su poder comunicacional como empresario económico, de deudas con comunicadores, con medios, con emisoras que están bajo su control, que él no lo va a utilizar en su favor para manipular o para tergiversar esto. Eso es un buen mensaje. Ahora, este mensaje no le conviene. No le conviene porque lo que está diciendo es, bueno, usted amarró con el presidente Abinader. Y yo digo a ustedes, vean más allá, porque este mensaje lo que manda es que aquí hay un manejo élite por encima de eso. Por encima de eso. Que no está imputando a ninguno de los involucrados la forma, sino el fondo. Que digan que amarró con el gobierno, no me importa. Tú le preguntas a la familia Espaillá, a la familia Grullón, ¿usted está ofendida por eso? No, porque ellos sabían. Ellos sabían. Anote lo que sabían. Que Jorge Luis iba a aceptar eso. No es verdad que Jorge Luis Polanco le va a renunciar al presidente para coger la defensa de Antonio. Dice porque lo resiente el peso. Eso no es verdad. Y no es verdad que lo iba a hacer también para ganarse de enemigo Jorge Luis Polanco en su carrera política y como aliado del presidente a la familia Grullón, a la familia de Eduardo Estrella, que por defender a Antonio con ese lío de la tragedia del Jet Set. Eso no es verdad. Todo eso es a través de un consenso hablado. Y ahí todas las partes estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo porque quieren convencerse, sentarse en una mesa, que lo que va a salir de la investigación, que lo que va a salir de la presentación en una posible investigación, en un juicio que se lleve a eso, sea una verdad que la acepte todas las partes. Todas las partes que están implicadas en esto. Esa es la interpretación que yo le doy. Y se los digo, porque hay mucha gente, y ustedes van a seguir viendo, que están tratando el tema desde su óptica, desde su oficio, desde su interés. Por ejemplo, para que me entiendan, ¿cómo maneja este tema la gente del Sol de la Mañana? Julio Martínez Pozo, que fue tendencia en estos días. Mediáticamente. Mediáticamente, eso es lo que puede aportar Julio.
Él está mediáticamente buscando aristas donde quede lo menos mal posible su jefe y su aliado, que es Antonio Payá. Otros medios que están haciendo, aprovechándose, como a los Foques Media Group, echándole tierra a Antonio, para crecer sobre las cenizas de Antonio Payá. Esa es su estrategia. ¿Qué están haciendo otros comunicadores de comunicación digital? Bueno, abordan el tema, porque están en la ola de que eso es noticia. Y cada quien aborda el tema desde su óptica, con su interés. Y yo me permití darles mi opinión con este análisis para que usted entienda qué es lo que se está moviendo aquí. Y si no me creen, si todavía no me creen en el punto de vista que estoy dando, espérense unos días a ver si de este caso del Jet Set, ustedes van a ver cómo se filtran los interrogatorios, si ustedes van a ver cómo se filtran el análisis forense, el goza, a menos que el análisis forense sea beneficioso para todas partes, usted no va a haber filtrado. Un interrogatorio usted no va a haber filtrado. Vamos a ver si se filtra en el Ministerio Público eso. A ver si es verdad que se va a filtrar. Vamos a ver si es verdad. Inclusive la fotografía. Coño, vamos a ver claro. La de Ruby se filtró. Usted no ha visto ninguna fotografía del cadáver de ninguna gente de esa de poder, de dinero. Usted no la ha visto. Ni la va a ver. Vamos a hablar claro. Porque yo le digo a ustedes, y lo analizaba yo en las verdades, aquí ese tema de justicia, el Código Procesal Penal, que no se termina de aprobar el Código Penal, está preparado para defender a los poderosos de nosotros, los pendejos, de los pobres. Y cuando tenemos un enfrentamiento de grupos poderosos ahí, eso de que el Código de Justicia, eso no es por ahí que se va a resolver, no. Eso es consenso, como lo que está pasando ahora. Espérate, tú vas a defender, tú vas a hacer esto, vamos a hacer una investigación, vamos a ver lo que hay. Si lo que hay me convence, entonces barajamos el pleito. Nos transamos, nos ponemos de acuerdo, damos una versión más favorable para que se baraje el pleito y cada quien sigue con su vida. Porque ya sabemos lo que pasó real. Ahora, si eso que pasó real, que tú me presentas, a mí no me conviene, yo te quiero joder como que nos enfrentamos. Power a power. Y se da lo que se dio aquí con el Baninter y el presidente Hipólito Mejía en su momento. Para que estén claros. Así que el que está esperando aquí una guerra descarnada, en este caso, que no se siente de ese lado, que eso no lo va a ver. Eso nada más se va a dar, si hay un dolo de fondo, que es lo que la gente intuye con este acuerdo de Luis y Antonio, y deciden en la familia Grullón, esa gente, entrarle con todo a Antonio, con venganza, que no creo que vaya a pasar. No lo creo. Hasta aquí mi comentario de hoy. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.